para no repetir. Y creo que parte de este numeral está inspirado en lo que a esta hora ocurre en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá. El lugar en donde a esta hora se hace la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, criticado por unos, aplaudido por otros, pero que se convierte en un documento histórico muy, muy importante a la hora de mirar hacia atrás lo que ha ocurrido en Colombia, sobre todo lo que ha girado en torno al conflicto armado. Rafael Aristizábal está en este momento en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué está pasando a esta hora? Y cuéntenos desde las 11 de la mañana que empezó el evento, ¿qué se ha dicho en esta presentación del informe de la Comisión de la Verdad? Juan Pablo, muy buenas tardes para usted, para todos los compañeros y los oyentes que nos ven a través de la transmisión de Facebook Live. Así es, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde a las 11 de la mañana arrancó esta entrega del informe de la comisión con presencia del presidente electo Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez, también delegaciones internacionales de Naciones Unidas, de la OEA, y con mensajes, por ejemplo, de la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, e incluso del Papa Francisco. Y contarle que arrancó con el discurso del padre Francisco Errú, presidente de la Comisión de la Verdad, un discurso bastante emotivo en el cual, por ejemplo, se refirió a la nación, a Colombia, como un cuerpo que para él está lleno de heridas, está lleno de violencia, en el que incluso se refirió que hay partes del país que se asemejan a cuellos degollados, como el Catatumbo, a cabezas cortadas, como por ejemplo en el Salado, y a otros distintos ejemplos que fueron usados a lo largo de este discurso, en el cual señaló que a pesar de lo que él ha llamado los enemigos, aquellos que no les querían dejar trabajar, de los distintos obstáculos, han entregado este informe después de 4 años de trabajo. También intervino el presidente Gustavo Petro, quien señaló que leerá con mucho juicio las recomendaciones que entregue la Comisión de la Verdad en los distintos puntos, que les estaremos ampliando en el transcurso del día, y también que entiende que la sociedad pueden haber conflictos, pero los conflictos tienen que solucionarse de forma pacífica y nunca más que las diferencias políticas se arreglen por medio de las armas. Este es el panorama de esta hora, aquí en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Yo quiero ir, Andrea, rápidamente, y no se me desconecte, Rafael, no se me desconecte, porque quiero ir con el sonido en vivo de lo que está pasando en este instante al interior del Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Esto es lo que está diciendo el padre Francisco Errú, presidente de la comisión. Y afrocolombianos sometidos a violencia mayor, rotos en su espíritu, expulsados de su propio territorio, desde decenas de miles exilados en otros países, desde las personas LGTBI sometidas a la ignominia, desde los que nunca salieron vivos del Palacio de Justicia, desde los soldados y policías sin piernas y ciegos por minas antipersona, desde los muchachos y muchachas de las fuerzas militares, de los paramilitares, de la guerrilla, que fueron llevados a morir en batallas absurdas entre los jóvenes colombianos, desde los empresarios y ganaderos y sobre todo los menos pudientes, que resistieron a la extorsión y no apoyaron la guerra y cargan el impacto de sus familias y la pérdida de bienes. Desde la multitud de tumbas de luchadores políticos de los distintos partidos, Gaitán y su pueblo, Galán y su esperanza, Álvaro Gómez y su acuerdo nacional, la multitud del genocidio de la Unión Patriótica, desde los jóvenes de Cali y 600 municipios que gritaban en las calles que terminara la exclusión y les dieran una oportunidad para participar en la producción de la vida que queremos en Colombia, desde las comunidades que vieron asesinar a sus maestros y maestras espirituales, desde los sindicatos que vieron caer a sus compañeros y compañeras en la lucha por la justicia, desde las familias de los jueces asesinados, desde los miles de líderes que mataron después del acuerdo de paz y más de 300 excombatientes que luchaban por la convivencia. La lista es interminable y el dolor inmenso, y nos tomaría 17 años darle un minuto para honrar a cada una de las víctimas. Por eso quisiera solo retomar las preguntas.
¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata? ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo? Y los resguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de las masacres. ¿Cómo decir que somos humanos cuando todo esto es parte de nosotros? Y déjame Rafael, quiero volver con usted al recinto del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, lo que usted está además en el balcón, con una muy buena vista sobre esta ceremonia que se adelanta allí, para que nos explique usted de la manera más concisa posible, Rafael, ¿qué es lo que va a estar siendo el eje de estos informes? ¿Cómo vamos a ir conociendo uno a uno de ellos? Porque este es un evento, por supuesto, protocolario, pero ahí de inmediato se entregan los libros, ahí de inmediato se entrega todo el reporte de lo que ha venido haciendo el padre Francisco de Rú y los comisionados durante todos estos años, o puntualmente, más allá de este evento, ¿qué es lo que vendrá en los días siguientes? Pues Juan Pablo, lo que se está haciendo hoy es la presentación de lo que se ha llamado el manifiesto, que es el capítulo que condensa todo el informe de la comisión y es la declaración del presidente, el padre Francisco de Rú, el manifiesto. Y también el primer capítulo del informe, que son los hallazgos y recomendaciones que entrega la comisión al Estado. Hay que recordar, recomendaciones no vinculantes, serán entregadas al Estado, es el diagnóstico de la comisión y ya se le deja en sus manos para que, de acuerdo a lo que el Estado considere, pues sean aplicadas o no aplicadas. Pero es importante señalar, entonces hoy se presentan el manifiesto, el primer capítulo, y los otros se irán publicando en el sitio web de la comisión, que montará a ser una plataforma digital de contenido del informe para irse publicando y según fuentes que hemos consultado en la comisión, estén todos los capítulos disponibles, los 10 capítulos disponibles a finales del mes de julio o a comienzos del mes de agosto. Sí, Rafael, yo quiero preguntarle por las frases más impactantes que ha dicho pues el padre de Rú, porque además usted tiene ya a la mano dos de esos fragmentos porque han sido muchas. Una de ellas, nos tomaría 17 años honrar durante un minuto a cada una de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y más adelante pues hablaremos de quienes no están totalmente de acuerdo, pero hay que recordar que incluso el padre de Rú con los comisionados estuvieron reunidos el 16 de agosto de 2021 con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces no se trata solamente de una visión, sino después de una reunión y de escuchar a varios actores del conflicto, pues el padre de Rú se pronunció. Rafa, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? Pues mire, yo creo que las banderas que le entrega al gobierno de Gustavo Petro, donde le entrega las recomendaciones y le dice puntualmente, mirándolo a los ojos, estas recomendaciones se las entregamos y esperamos que sean aplicadas y tenidas en cuenta por el gobierno entrante. Escuchamos puntualmente qué fue lo que dijo el padre sobre este punto. Dejamos este legado de verdad de la sociedad colombiana. La ponemos en manos de más de 3.000 organizaciones e instituciones aliadas. Tenemos confianza en que el presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez y la unidad social y política que él ha convocado incorporará las recomendaciones en el diálogo democrático e institucional para hacer los cambios necesarios. Y otro de los puntos es, como le mencionaba, esta división que hizo el padre Francisco de Rú del país en distintas partes del cuerpo, partes que según él están llenas de heridas, que deben ser sanadas, y sobre todo que hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas de la sociedad en general a aceptar las responsabilidades de cada uno de manera ética y señalar que, según sus palabras, no podemos seguir acumulando vidas despedazadas ni postergar el día en que la paz sea un derecho obligatorio. Escuchemos sus palabras concretas. Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas en esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó,
los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiniparo, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierra Alta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo. Numeral para no repetir. Numeral para no repetir. Pues yo creo que eso que estábamos escuchando ahí, esas últimas palabras que destacaba Rafael desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de este manifiesto que está leyendo el padre Francisco de Rú, pues representan esas escenas que no queremos repetir. De hecho, bueno, acaba de terminar Julio con el numeral para no repetir, @JSánchezCristo. Y dice numeral para no repetir todo lo que se sabrá en el informe de la Comisión de la Verdad. Triste historia, dolorosa, que jamás puede volver. Sin duda alguna, una de las personas que participó en la construcción de la paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pero además un hombre que desde el territorio, desde su apreciado y amado departamento del Putumayo, Ujú. así como ministro del Interior, así como ahora también en la campaña presidencial, le apostó a hablar de paz, es Guillermo Rivera. Y está con nosotros porque él nos puede explicar cómo va a funcionar o cuáles son dentro del proceso de paz y dentro de lo acordado con las FARC las herramientas con las que luego se podrá utilizar o podrá contarse en el país al conocerse este informe de la Comisión de la Verdad, el alcance del mismo y también soñar con que este nos ayude, si no a sanar las heridas, por lo menos a no olvidar y a no repetir. Guillermo Rivera, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, es un gusto saludarlos. Bueno, este informe de la Comisión de la Verdad, ya nos explicaba Rafael que luego se dará a conocer poco a poco en cada uno de sus detalles y luego se buscará divulgar por todo el país. Pero dentro de la construcción de todo este esquema, de lo que fue la búsqueda de la paz con las FARC, ¿cuál es el rol de una comisión y de un informe como este? ¿Qué es lo que representa esto para Colombia? Las comisiones de la verdad son órganos que normalmente se establecen y operan cuando existe un cierre del conflicto. Esta comisión no tiene naturaleza judicial, luego lo que concluya o lo que está concluyendo hoy no se convierte en un mandato judicial, pero sí se convierte en un documento que aporta elementos de juicio sobre las causas del conflicto, sobre la manera como evolucionó el conflicto, y también puede ser acogido por el gobierno y por la sociedad colombiana a título de recomendación. A mí me parece que lo más importante es, además de entender las causas del conflicto, es que el gobierno, desde luego me refiero ya al gobierno entrante, lo pudiera acoger de tal manera que se pudieran convertir en realidad el conjunto de recomendaciones que trae el informe. Me parece que eso sería de una enorme importancia para que podamos realmente pasar la página y para que corramos cada vez menos riesgos de que el conflicto se vuelva a repetir. Doctor Rivera, en el contexto de todo lo que se ha dicho en esta Comisión de la Verdad, estas declaraciones o estos informes pueden ser vinculantes para que algún órgano de justicia pueda utilizarlos dentro de alguna investigación o simplemente quedan como un referente. Son solamente, o pueden ser solamente un referente, no tienen carácter vinculante. Cuando se estableció el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, la única de las entidades que hacen parte de ese sistema que tiene naturaleza judicial y que por lo tanto sus decisiones son vinculantes, es la JEP. Tanto la Comisión de la Verdad como la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas no tiene, son recomendaciones, lo que emite en este caso la Comisión de la Verdad, de tal manera que para una investigación judicial a duras penas podría ser usado el informe a manera de contexto, pero no tendría carácter vinculante. Yo por eso insisto en que sería muy interesante que el nuevo gobierno acogiera estas recomendaciones
y se propusiera sacarlas adelante en sus políticas de gobierno, porque me parece que esas recomendaciones van a ser muy útiles para que el conflicto no se repita. Pues de hecho, Paola, hace pocos minutos el mismo presidente electo Gustavo Petro que estuvo ahí o que está allí en el Jorge Eliezer Gaitán dijo que su gobierno trabajará para acoger esas recomendaciones. Vamos a ver en qué medida. Venga, permítame, Paola se queda con su pregunta. Le leo rápidamente dos comentarios con el numeral para no repetir. Dice @Juano191, numeral para no repetir. Debemos conocer nuestra historia contada desde todos los actores del conflicto. Eso es lo que dice @Juano191. Y dice @Jusesar9930, numeral para no repetir, los falsos positivos y la impunidad impartida por la justicia. Adelante, Paola, la escucha el exministro Guillermo Rivera, que también hizo parte de la construcción de esta paz, que hoy pues ve cómo se concreta uno de esos puntos establecidos, el de la Comisión de la Verdad y su tarea, la de hacer un informe sobre la verdad de nuestro triste devenir histórico signado por la violencia. Sí, Juan Pablo, mi pregunta va en línea con el primer comentario que usted estaba leyendo y es que este informe está incluyendo a todos los actores del conflicto y habla justamente de las responsabilidades directas, tanto del Estado como de las fuerzas militares en el conflicto armado. Definitivamente, y según este informe, pues no fueron actores aislados. ¿Qué hacemos, doctor Guillermo Rivera, entonces, con aquellos que no quieren reconocer que también hubo responsabilidad por parte de estos dos estamentos? Porque la, la guerrilla también, los paramilitares también, pero ellos sí han reconocido estas verdades. Hay gente que no reconoce la participación del Estado también en el conflicto. La expresión conflicto armado implica reconocer que el Estado participó del mismo, porque lo que eso implica es que el Estado fue uno de los actores del conflicto. Por supuesto, en medio del conflicto, algunos actores estatales o algunos agentes estatales pues intervinieron en él apegados a la ley, pero otros no, y cometieron delitos. Y reconocer esa verdad es muy importante para pasar esta página. Ahora que se está hablando del empalme y de la necesidad de reformas, por ejemplo, de sacar a la policía del Ministerio de la Defensa, de darle o de recuperar ese carácter civil que la Constitución definió para la policía, todas esas reformas tienen que ver con acabar de la mentalidad de los agentes estatales, esa idea del enemigo interno que hizo mucho daño, que fue una idea que hizo que muchos asociaran a quienes protestaban, a quienes tenían ideas de izquierda, que los asociaran con actores armados y que terminaran justificando acabar con la vida o atentar contra la vida de personas que simplemente tenían algunas ideas distintas a las del establecimiento colombiano, que ejercían su derecho a la libertad de expresión y fueron tratados como enemigos internos. Me parece que esa concepción desde muchos sectores del Estado es una concepción que hay que superar. Y yo supongo, no conozco el informe aún, pero yo supongo que el informe trae algunas recomendaciones en ese sentido. Y eso parte también de reconocer la verdad, de que muchos actores estatales en el marco del conflicto armado violaron la ley e incurrieron en la comisión de diversos delitos. Ese reconocimiento es fundamental para que podamos pasar la página y para que podamos construir una nueva sociedad, que es de lo que se trata todo esto. Dice en el chat del YouTube Live, en donde a esta hora estamos en vivo con Guillermo Rivera y también con Rafael, que está en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en la presentación del informe, Darlin Sebastián dice, no he leído el informe, toca leerlo para saber si el expresidente Uribe tuvo algo que ver. Eso creo que es un punto clave sobre el informe, Andrea, y yo creo que ahorita de pronto volvemos a conectar con Rafael en el teatro, y es que en el informe no se va a señalar así puntualmente a un responsable o a una persona diciendo este X o este Z fue el responsable de tal cosa. No, lo que se busca en este informe es hablar de manera, no voy a decir genérica, pero sí sin señalar con el dedo acusador, pero más bien señalando instituciones, señalando organizaciones, los responsables de muchos de los horrores que se tuvieron que vivir o que se han tenido que vivir y que aún hoy seguimos viviendo en Colombia por culpa del conflicto. Claro. Le leo otro comentario, Andrea, y seguimos con el exministro Guillermo Rivera. Numeral, para no repetir, dice @Tuto Caicedo.
numeral para no repetir la barbarie de lado y lado. Secuestros, masacres, falsos positivos, no pueden ni deben volver a repetirse. Se lleva su retweet. Sí, sí, Juan Pablo, eso que usted dice es muy importante y yo por eso hacía el contexto de esa reunión fue histórica entre el padre Vicente de Ruc con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque es que él ha dicho, el padre de Ruc, que él no tiene un alcance político, no, su intención es mirar a los ojos a quienes hicieron parte de la historia colombiana, pero no acusarlos, por eso no tiene un alcance jurídico, pero sí de decirnos la verdad. Guillermo Rivera, usted como último ministro del Interior de ese gobierno en el que se firmó este acuerdo de paz, quiero que me diga cuál fue tal vez uno de los momentos más emotivos en este verse a los ojos ante la Comisión de la Verdad y decirse lo que no se había dicho durante tantos años. Yo le recuerdo a alguno el encuentro de Mancuso y de Timochenko, los dos antagonistas de este conflicto armado que le pidieron perdón a las víctimas en un encuentro en la comisión. Sí, yo creo que ese fue un momento muy emotivo, pero yo recuerdo muchos otros, el día en que las FARC entregaron las armas que estuvimos en mesetas, perdón, en el Meta. También, pues el día obviamente que se suscribió el acuerdo en el Teatro Colón, el día que logramos sacar adelante la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue ya en las postrimerías del gobierno de Juan Manuel Santos, ya estando Iván Duque electo. Pero sin duda, yo creo que el desarrollo de las tareas de la Comisión de la Verdad ha sido histórico y lleno de emotividad. A mí me parecería muy interesante poder uno, luego de que este informe termine de ser entregado, poderle preguntar al padre de Ruc y a todos los comisionados lo que vivieron, digamos, a lo largo de la construcción de este informe, esas miles de entrevistas o cientos de entrevistas que ellos les tuvieron que hacer a actores estatales, a quienes fueron actores armados, como guerrilla, como paramilitares, a las propias víctimas, digamos, toda esta reconstrucción histórica que ellos hicieron realmente debe estar cargada de mucha emotividad y por eso yo insisto, a mí me parece que si el nuevo gobierno toma la decisión en serio de implementar las recomendaciones que están contenidas en este informe de la Comisión de la Verdad, pues este país va a empezar a hacer otro, porque obviamente 4 años no van a ser suficientes para poder implementar unas recomendaciones tan gruesas como las que seguramente tendrá este informe. Pero creo que iniciar a implementarlas va a ser fundamental y eso además de implementar lo que está contenido en el acuerdo de paz que aún no se ha implementado, pues hará parte de esa nueva Colombia en la que todos aspiramos a vivir, que sea una Colombia en paz, una Colombia que pase esta página del horror y que nos reencontremos como sociedad para mirar hacia adelante y mirar hacia adelante aprendiendo de los errores del pasado, porque también uno de los propósitos de este tipo de informes es que podamos entender nuestro pasado y nos alineemos todos en la idea de no repetirlo, porque el quid de este asunto es no repetir este horror que está contenido en esas páginas del informe de la Comisión de la Verdad. Pues mire usted, dice Fabián Anaya en el chat del YouTube Live, exministro Rivera, el responsable de lo que pasó somos todos, porque dejamos que pasara, intentamos olvidar y seguimos dejando que sucediera. Numeral para no repetir, dice @Alejandro el Hayek. Numeral para no repetir el infame secuestro de la guerrilla. Numeral para no repetir la barbarie de la masacre paramilitar. Numeral para no repetir la vileza de los falsos positivos. Numeral para no repetir tanta violencia, tanta sangre de compatriotas. Exministro, ¿hasta dónde uno puede pensar que este informe de la Comisión de la Verdad luego se tendrá que volver parte del pensum de historia de Colombia en los colegios? ¿Eso está contemplado o eso será algo que, por ejemplo, el gobierno entrante tendrá que revisar con su nuevo o nueva ministra de Educación para determinar si esto es susceptible de convertirse, no sé si en un libro de texto, pero por lo menos que los libros de texto absorban lo que quedó de este trabajo de la Comisión de la Verdad? Eso no está contemplado, digamos que no es obligatorio, pero me parece que sí debería ser parte, digamos, de la formación de esta nueva ciudadanía. Aquí hay un debate muy interesante y es por el relato, por la narrativa.
Recuerden ustedes que uno de los funcionarios del gobierno de Iván Duque ha dicho que la narrativa es una narrativa impuesta desde la izquierda y que hay que combatirla y que hay que mostrarle otra narrativa al país. A mí me parece que este informe de la Comisión de la Verdad es realmente la narrativa que el país debería conocer, porque es un informe que recoge testimonios de aquellos que participaron en la guerra, de los actores armados ilegales, de los actores estatales, y esa línea debería realmente convertirse en un insumo de la formación de la nueva ciudadanía colombiana. Hay un dicho que repetimos todos, es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y realmente yo sí creo que el país debería conocer su historia reciente, precisamente para no correr tantos riesgos de repetirla. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos 4 años en gran medida es que estamos desconociendo nuestra historia reciente y la estamos empezando a repetir. Yo no sé si ustedes han leído el libro de Francisco Gutiérrez Sanín, un poco que está planteando los enormes riesgos de que nuevos ciclos de guerra aparezcan en la geografía colombiana por cuenta de no implementar el acuerdo de paz, por cuenta de no entender la historia reciente. Y yo creo que este informe de la Comisión de la Verdad tiene que ser un insumo, un elemento fundamental para entender nuestra historia reciente y para que las decisiones de los gobiernos futuros, pero también de la sociedad colombiana, implique correr el menor riesgo posible de que esta historia reciente se vuelva a repetir. Así que, pues ojalá el Ministerio de Educación del nuevo gobierno adopte este informe como parte de sus políticas de formación de esa nueva ciudadanía colombiana. Sí, exministro del Interior. Bueno, tenemos la verdad, pero a veces la verdad cuando se tiene es difícil asimilarla, es difícil que la sociedad la comprenda. Supongo yo que también viene un trabajo muy importante de cara a la ciudadanía para que no se quede solamente en un libro, en un anaquel de alguna biblioteca. En un país que acostumbra a no leer, ¿no, Andrea? Totalmente. Entonces, que no se Y quede. también tenemos responsabilidad como medios de Por comunicación de hacer esa supuesto, divulgación y claro que sí. pedagogía también. Claro, pero entonces en esa esencia del acuerdo de paz, ¿qué se contempla para que esto pueda ser divulgado ampliamente y pueda tener un efecto de cambio en la sociedad? Está contemplado ese compromiso en el acuerdo de darle una amplia difusión, pero como bien lo decían ustedes, tanto Juan Pablo, Paola como Andrea, este no es un país que se caracteriza por ser un buen lector, o esta sociedad colombiana no se caracteriza por ser muy buena lectora. Y claro, no la vamos a convertir en buena lectora simplemente porque aparece el informe de la Comisión de la Verdad. Yo lo que creo es que tenemos que ser lo suficientemente imaginativos para darle a este informe muchas maneras de difusión, de suerte que muchos más colombianos y muchas más colombianas lo conozcan y puedan entender nuestra historia reciente. Yo me estoy imaginando aquí en borrador muchos videos, quizás series, quizás documentales, que seguramente será mucho más fácil que muchas más personas los observen a que lean un texto que seguramente será farragoso, pues por la cantidad de testimonios, por la cantidad de años que recoge el informe. Así que entre más imaginativos seamos en las maneras de difundirlo, muchísimo mejor para efectos de que muchos más colombianos puedan comprender lo que ha sido nuestra historia reciente y asumamos todos el compromiso de no repetirla. Bueno, exministro Guillermo Rivera, podríamos preguntarle sobre el nuevo gobierno, podríamos preguntarle sobre si usted tiene de pronto alguna perspectiva, teniendo en cuenta que hizo parte usted en las últimas semanas de la campaña de todo ese equipo que respaldó a Gustavo Petro, pero sabe que como estamos en el Día de la Comisión de la Verdad, no vamos a hacerle esas preguntas, ¿le parece? Muchas gracias, Juan Pablo. Hoy se salvó, hoy salvó el ministro Rivera. Oiga, pero muchísimas gracias. ¿Qué pasó, Andrea? usted No. me deja que pues, preguntarle algo que también me parece importante. La última, mire, exministro, usted escribió un libro incluso con el exministro también, Juan Fernando Cristo, quien fue promotor junto con usted de la ley de víctimas en el Congreso y se titula Disparos a la Paz. Yo quiero preguntarle por una opinión de quienes pues no han podido estar de acuerdo con ese acuerdo de paz
y que no deja de ser menor. No se trata de darle importancia a una persona que tal vez no quiere la paz, sino que es un grupo grande de quienes dijeron que no estaban de acuerdo con ese proceso de paz y que aún hoy parece que siguen en lo mismo. Le voy a poner esta opinión de la senadora María Fernanda Cabal, quien se ha declarado en oposición en el Congreso y pues que fue una de las más votadas. No se puede tapar su opinión, ni A ver. mucho menos. Nos anuncian con bombos y platillos el descubrimiento de la investigación que durante 4 años hizo la Comisión de la Verdad o de la Mentira, como la mayoría de estas comisiones que sirven es de lavadero de los crímenes de las guerrillas. 4 años que costaron 400.000 millones de pesos. ¡Wow! Solamente está usted, señor Francisco de Ruz, diseñando toda una estrategia para deshonrar a la fuerza pública, para destruir el honor militar. ¿Usted sabe lo que sentía la población rural de Colombia cuando llegaba la guerrilla a destruir sus pueblos? ¿Usted sabe el terror que sintieron las mamás y sus niños en la iglesia de Bojayá? Y así fue en la mayor parte de la ruralidad colombiana. Rogaban porque llegara el ejército. ¿Usted ha ido a visitar a los soldados sin brazos, sin piernas, sin cara? ¿Ha tenido ese gesto de compasión? Seguro que no. Y ahora anuncia también que nos va a dosificar mes a mes, porque tienen todo planeadito para poder modificar la opinión y hacer cambiar la percepción del ciudadano, sobre todo el incauto, que es el más joven, no el que vivió las atrocidades de la guerrilla. Pues los enfrentaremos, porque así como usted dosifique, nosotros vamos a develar toda la contratación multimillonaria vergonzosa. 400.000 millones se los hubieran regalado a las víctimas. Bueno, Hubieran exministro regalado Guillermo Rivera, ¿qué contestarle a una senadora que sigue pensando que esto no debería existir, la comisión? Perdóneme ahí y yo me le atravieso al exministro Guillermo Rivera. María Fernanda Cabal, senadora de la República, habla en este caso del informe que no conoce. Ujú. Sí, lo O está sea, criticando sin está- haberlo leído, O ¿no? sea, ahí caemos en el error del que señalábamos hace un instante, ¿no? O sea, es muy fácil que yo critique a un libro por la tapa. Pero tenga la Sí. seguridad que ya se ha conocido alguno de esos contenidos y también No, pero es diferente, Andrea. Las recomendaciones ella no se las ha leído, evidentemente. pero Bueno, seguro lo va a bueno, pero criticar. bueno, ¿qué Ese nos es mi dice, punto. ¿qué nos dice el exministro Rivera? A ver. Exministro, ¿qué hacer con las personas que insisten que no están de acuerdo? Bueno, yo creo que cada vez son una minoría. Si ustedes recuerdan los sondeos de opinión antes de la etapa electoral, porque en la etapa electoral pues, los sondeos de opinión todos eran dedicados a los candidatos, cuando se preguntaba por el acuerdo de paz, la mayoría de las personas decían estar de acuerdo con ese texto. Luego me parece que personas como la senadora María Fernanda Cabal cada vez son menos. Obviamente ella está en su derecho de criticarlo, de tener una opinión anticipada de algo que ni siquiera ella conoce todavía, pero creo que no importa que lo lea porque no va a cambiar mucho su opinión o no va a cambiar nada. Y bueno, eso es parte de la realidad democrática. Fíjense ustedes que en España, después de tantos años de que se acabó el franquismo, todavía hay quienes defienden la dictadura de Franco y critican la transición española a la democracia y critican la revelación de las verdades. Es parte de la realidad democrática. Yo creo que eso no va a cambiar mucho, pero lo que sí creo es que la propia realidad está indicando que cada vez son menos quienes piensan como ellos. No, y yo invito a hacer todas las críticas, Andrea, todas, pero contrastando con el informe. Claro. Porque en el caso de las expresiones de la senadora Cabal, a quien varias veces hemos entrevistado aquí con mucho respeto, y por supuesto le invitaremos nuevamente a participar, ella dice que no se tiene en cuenta el dolor de las víctimas de Bojayá, de los soldados mutilados, todo eso lo vamos a buscar en el informe. Si no aparece, por supuesto, se alzará la voz para decir que no aparece, pero ¿y si aparece? ¿Qué hacemos? Exministro, gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Muchas gracias a ustedes, Juan Pablo, Andrea, Paola, Mauricio. Un abrazo. Buena tarde. Gracias. Y en segundos, Mauricio nos va a llevar a hablar del futuro de las cárceles en Colombia después de la emergencia. ¿Cuál emergencia? Tragedia en Tuluá. Volvemos en Sigue la W.